El desplazamiento es la capacidad que tienen las personas de realizar los movimientos. Dentro de los desplazamientos podemos encontrar los gateos, el correr, el caminar, los skipping, los galopes, entre otros. A estos mismos los podemos trabajar en forma de circuito, donde la profesora indicará que, por ejemplo, el alumno realice gateo hasta un cierto punto, posteriormente puede realizar algún skipping y posteriormente algún trote suave. Y luego podrá volver a la línea de partida en forma de trote para atrás. Luego encontraremos recorridos libres dirigidos por la profesora. Esto puede ser que encontraremos juegos, por ejemplo, donde la profesora indicará los pasos que hay que realizar. Por ejemplo, hay un juego llamado El Gusano, donde la profesora va a ir adelante y los alumnos para atrás, de forma de gusanito. La profesora va a realizar algún gesto y los alumnos tienen que representarlo. El equilibrio es el estado de movilidad que posee un cuerpo que está sometido a la gravedad. Es importante realizar estos juegos de equilibrio para que los niños tengan un buen desarrollo cognitivo y emocional. Estos juegos los podríamos desarrollar de distintas formas. Puede ser imitando a la profesora, realizando figuras lo mayor tiempo posible, o bien podríamos marcar una línea por donde el alumno puede realizar figuras o puede caminar sobre ellas haciendo punta de pie. La lateralización es la expresión de un predominio motor relacionado con las mitades de nuestro cuerpo, izquierda y derecha. Una lateralización definida implica la facilitación del esquema corporal y del modo de orientación del niño. Esto va a facilitar, asimismo, el aprendizaje. Podemos trabajar realizando lanzamientos con ambas manos. Podemos darle al niño que realice equilibrio, por ejemplo, con algún objeto con ambas manos o con los pies, que es muy conocido, por ejemplo, con el palo de escoba, que ellos vayan haciendo equilibrio. Luego, uno muy interesante, que es cuando les damos un pequeño aro, para que los hagan girar, ya sea con la mano o con los pies. Los juegos simbólicos o de dramatización. Estos juegos son muy importantes ya que lo que ellos imaginan cobra vida. De esta manera facilita la inserción a la sociedad. También su creatividad e imaginación se ven afectadas positivamente. Eje número 2. Dentro de ese eje están el juego contexto y taller de juegos. En el juego de contexto está el juego en el aula, en el patio, en el parque y en la naturaleza y grandes juegos. El juego del aula debe proporcionar al niño experiencias positivas que afiancen su confianza, que despierten su curiosidad y favorezcan la exploración e investigación hacia la construcción de su propio pensamiento. El juego del patio, como en el parque y en la naturaleza, son los que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza o entre objetos caseros. También tienen la consideración de los juegos tradicionales que se realizan con los juguetes más antiguos o simples, especialmente cuando se autoconstruyen por el niño, e incluso los juegos de mesa anteriores a la revolución informática y algunos juegos de cartas. Lo positivo de estos juegos es que los niños se incorporan a participar y fomentamos la sociabilidad. Algunos juegos que podría ser el juego en contexto, el juego del aula podría ser aviones de papel. A los niños les encanta hacer sus propias creaciones y jugar a ver quién lanza más lejos el avión, o quién lo mantiene más tiempo en el aire, o quién lo eleva más alto. Otro juego podría ser uno llamado persecuciones. Se le ata al niño, a todos los niños, un pañuelo en la cintura o una cinta,
algo que sea llamativo para el niño, y entre ellos se la tienen que quitar. Para evitar que se la quiten, tienen que coger, y es algo que a los niños les encanta, coger. Otro juego sería como el escondite. Normalmente a los niños les encanta esconderse, se trata de esconderse y buscar el mejor sitio para no ser descubierto, y en el parque se unen sitios para poder esconderse. Luego está el taller de juegos de inteligencia emocional. Para gestionar las emociones, primero hay que conocerlas y reconocerlas. Una buena forma de hacerlo en el aula es a través de actividades lúdicas. Por ejemplo, un juego podría ser caparazón seguro. Aprender a no reaccionar ante un enojo es difícil, pero no imposible. Para desarrollar la autorregulación, el alumno debe aprender a identificar su enojo cuando es pequeño. Después necesita un lugar seguro, puede ser un caparazón en el que esconderse hasta que el enojo desaparezca. Escondido en él, no reaccionará sin control. No hará cosas de las que luego se arrepienta. Invita al alumno a construir un caparazón con su cuerpo. Pueden usar sus manos para protegerse y respirar hasta que la tormenta pase. Juegos socializantes. Se trata de hacer que los niños desarrollen habilidades sociales, los prepara para tener muchísimas interacciones más saludables en todos los aspectos de su vida. Las habilidades sociales son una parte integral de desenvolverse en la sociedad. Un ejemplo de juegos socializantes puede ser abrazos musicales. Los objetivos de este juego es pertenecer a un grupo y enriquecer las relaciones sociales. Los materiales serían instrumentos musicales o parlantes. Una música suena a la vez que los participantes bailan por el aula. Cuando la música se detenga, cada persona abraza a otra. La música continúa, los participantes vuelven a bailar, si quieren con un compañero. La siguiente vez que la música se detenga, se abrazan de tres. El abrazo se va haciendo cada vez mayor hasta llegar al final. En todo momento ningún niño o niña puede quedar sin abrazar. Para hablar acerca del eje número 3 nos vamos a referir acerca de la didáctica del juego. En este apartado vamos a referirnos acerca de lo que ocupa y preocupa al educador, es decir, la aplicación práctica de los conceptos relacionados con el juego. Adaptaciones metodológicas basadas en las características del juego en la clase de educación física. Una clase de educación física puede estar compuesta por un solo juego o por una inmensa gama de diversos juegos, utilizada de manera ordenada y con un claro sentido de progresión. El juego como método de trabajo, hablando desde la perspectiva del docente, la utilización del juego en la clase de educación física persigue un objetivo fundamental: ser un elemento motivador para conseguir los objetivos propios del área. Es decir, que lo debemos utilizar como medio para unos fines establecidos, sistematizando su práctica como recurso en todos los bloques de contenido. Para esto debemos tener en cuenta que hay diferentes aspectos que tener en cuenta para la clase de educación física. Los objetivos planteados, estos deben estar ajustados a la edad y la característica del alumnado. El tipo de juego va a estar condicionado con el número de alumnos. En un principio, cualquier espacio o cualquier terreno parece ser el indicado para realizar cualquier tipo de juego, pero estos deben cumplir con las condiciones básicas de seguridad para que se pueda utilizar. Según el material didáctico y los recursos con que dispongamos,
vamos a poder realizar unos juegos u otros. Gracias a la buena organización del grupo que tengamos en la clase, vamos a poder realizar las actividades o los juegos con mayor control que con una clase desordenada. En el momento de la clase donde se utilice el juego varían dependiendo del momento de la clase en donde estemos, en el calentamiento, en la parte principal o en la vuelta de la calma. Esto se va a lograr con un buen control del esfuerzo, alternando juegos de alta intensidad con otros de relajación. En el control de la motivación, el profesor juega un papel fundamental con respecto a esto. Siempre debe tener un juego de mayor motivación luego de uno de menor intensidad de motivación. Cuando hablamos acerca de las fases o las partes que tiene una clase, nos referimos a que esta tiene 3 partes fundamentales, que sería el calentamiento como primera parte, como segunda parte la parte principal y como tercera parte la vuelta a la calma. En la primera parte, el calentamiento tiene un objetivo. El objetivo fundamental es la animación y la motivación de el cuerpo, la preparación psicofísica, la tonificación de los sistemas. Podemos hacer el calentamiento con juegos de media intensidad. Cuando hablamos acerca de la parte principal, el objetivo fundamental de esta parte según los objetivos concretos que el docente se disponga a realizar, y los juegos que nosotros queramos realizar. Estos juegos tienen que ser juegos motores de alta intensidad y de desarrollo anatómico y orgánico. Cuando hablamos acerca de la vuelta a la calma, el objetivo fundamental es la recuperación y la relajación psicofísica. Esta relajación podemos hacer con juegos motores de baja intensidad y juegos sensoriales. Cuando hablamos de estrategias didácticas, podemos decir que desde el punto de vista pedagógico, en nuestras clases de educación física podemos utilizar el juego como actividad, que este juego podrían ser libres o espontáneas o dirigidas. Cuando hablamos acerca de libre y espontánea, el niño escoge y plantea el juego que a él le guste, mientras que el educador o el profesor observa. La ventaja que puede tener este método, esta didáctica, es que podemos reconocer cómo el niño se desenvuelve y mientras que el educador observa, y esa sería una de las desventajas, que el observador tiene poca participación. Cuando hablamos acerca de dirigida, el profesor dirige y el alumno ejecuta. La ventaja que puede tener esta estrategia didáctica es que es más adecuada para la acción o los objetivos que el docente quiera interpretar gracias a la intervención del mismo. Y la desventaja es que disminuye la expresividad, disminuye la creatividad y la libertad que el niño pueda tener. El proceso de enseñanza se dinamiza alrededor de 3 elementos fundamentales: el aprendizaje, que sería en este caso juego motor, el alumno y el profesor. Para esto hay que tener consideraciones tales como la didáctica sobre el alumno y el rol del docente. Las fases de preparación, representación, ejecución y valoración. En la fase de preparación, la función es seleccionar los juegos que se van a desarrollar, preparar el material y el terreno donde se va a utilizar. En la fase de representación,
es colocar a toda la clase en la situación adecuada para dar la explicación, realizar si es necesaria alguna explicación y formar los equipos asignados por los diferentes roles. En la fase de ejecución es animar, motivar, arbitrar y controlar la clase, preparar el feedback con los alumnos. Y la parte de valoración es calificar y evaluar y solicitar la opción personal sobre la sesión en general. Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier situación o circunstancia de enseñanza-aprendizaje. Dentro de ellas se puede mencionar la técnica expositiva. Consiste en la exposición oral por parte del profesor acerca de la clase. Es la más usada en la escuela. Para que sea activa en su aplicación se debe estimular la participación de los alumnos y el docente debe ser y usar un tono de voz adecuado para captar la atención del alumno. La técnica biográfica se exponen los hechos y problemas a través de relatos de vidas de personajes que contribuyen con su descubrimiento y trabajan al conocimiento de la humanidad. La técnica exegética es una lectura comentada y pretende comunicar e interpretar y se puede aplicar en cualquier área. La técnica de efemérides se basa en el estudio de acontecimientos o fechas significativas a lo largo del ciclo escolar. Las técnicas efemérides pueden ser aprovechadas en asambleas cívicas. La técnica del interrogatorio consiste en plantear preguntas a los alumnos con fin de conocer las dificultades de los alumnos, es decir, que el profesor hace una pregunta a un alumno y si no contesta, elige otro alumno para que responda. Y si la pregunta sigue sin responderse, pregunta a la clase quién es capaz de responder esta dicha pregunta. Y si persiste sin la clase, sin saber, recién ahí es cuando está convencido de que la clase es incapaz y ahí es cuando explica nuevamente el tema. La técnica de argumentación es una forma de interrogatorio destinado a comprobar lo que el alumno debería saber, es decir, que es una técnica que nos sirve para la evaluación de los alumnos, para saber si el alumno está en condiciones y sabe lo que debería saber. Esta técnica exige el conocimiento de los contenidos y que el alumno tenga una participación activa. La técnica de diálogo es otra forma de interrogatorio cuyo fin es llevar a los alumnos a la reflexión valiéndose de razonamiento, es decir, que es el principio básico en que el docente propone alguna cuestión y que va encaminando al alumno para que éste encuentre la solución. La técnica de discusión o debate exige el máximo de participación a los alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase. Es decir, que el profesor encamina a los alumnos en un debate que ellos mismos se proponen en realizar para llegar a una conclusión de un contenido específico. Técnica de seminario. Encuentro didáctico donde se desarrolla un estudio profundo sobre un tema. Esta técnica es donde se encuentran con un especialista para trabajar o interactuar y elaborar una información de colaboración recíproca. Técnica de estudios de caso, también llamada caso-conferencia. Es la técnica donde los alumnos se les presenta un caso o un problema para que la clase la pueda
resolver o solucionar a medida que le convenga. Técnica de problemas se manifiesta a través de dos modalidades. Una se refiere al estudio de la cuestión desarrollada evolutivamente desde el pasado hasta el presente, y la otra propone situaciones problemáticas que el alumno tiene para resolver. Técnica de la experiencia es un procedimiento activo que procura que el alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos de manera eficiente y consciente. Una experiencia puede ser demostrada, ejercitada o investigada. Para la aplicación de esta técnica se debe dar instrucciones precisas. Técnica de la investigación: conjunto de actividades intelectuales y experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de aumentar los conocimientos sobre un tema. Técnica del descubrimiento: estimula el espíritu de investigación y trabajo. El alumno es llevado a descubrir por su propio esfuerzo la información. En esta técnica es fundamental que el profesor le imponga o le haga preguntas, generándole dudas al alumno para que éste se interese en investigar y que sus dudas se despejen por su propia cuenta. Técnica de estudio dirigido: el docente elabora guías de estudio, se componen de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de estudio y el plan de actividades que se debe realizar. Técnica de elaboración de laboratorio: consiste en una serie de preguntas en relación con el contenido. Esta técnica promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas y de comunicación, con fin de aplicar todos los conocimientos a un caso o situación en particular. Y la técnica de representación de roles: los estudiantes ejecutan un papel asignado de una actuación, con fin de entender situaciones reales. En el desarrollo del juego y su clasificación hacemos énfasis en el acento en la habilidad motriz y por el ámbito de intensidad orgánica. En el acento en habilidades motrices hacemos referencia a las capacidades motrices que están asociadas habitualmente a las fases sensibles por las que pasa el niño a lo largo de diferentes etapas. Estas son denominadas capacidades coordinativas y capacidades condicionales. Entre las capacidades coordinativas podemos mencionar la capacidad de acople de movimientos. Esta capacidad de integración de secuencia significativa coherente los movimientos necesarios para concretar un objetivo. Es decir, que durante los niños de 5 años solamente pueden coordinar acciones de una vez o de 2 veces entre fases. Por ejemplo, correr, saltar o correr y saltar. Otra de las capacidades es la capacidad de diferenciación motriz. Es el conocimiento técnico, es decir, que cuando un niño, dependiendo de la edad que tenga, de edades más avanzadas, la práctica del ejercicio hace que los movimientos sean cada vez más finos. Por ejemplo, antes el niño al caminar arrastraba los pies, y con esta capacidad el niño ya no va a arrastrar los pies. Otra capacidad para mencionar es la capacidad de transformación de movimiento. Es la posibilidad de alterar la dirección, la fuerza, la velocidad de un movimiento cuando la situación lo requiera. Es decir, que cuando el niño lo necesite esquivar, por ejemplo, esquivar a un adversario cuando está haciendo un juego, cuando está jugando fútbol o básquet, esquivar a un adversario, esa sería la capacidad de transformación de movimiento. Otra capacidad es la capacidad de remisación. Esta capacidad está relacionada con las capacidades de acople de movimiento y de la diferenciación motriz, según la fluidez en la sucesión temporal de los movimientos. Es decir, que en esta capacidad se distingue los movimientos cíclicos, por ejemplo, caminar, correr, nadar, donde se repiten los movimientos constantemente.
La capacidad de orientación espacio-temporal, como su nombre lo indica, es la capacidad y la posibilidad de orientarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio con estímulos estáticos o con estímulos en movimiento. La capacidad de reacción es la capacidad que permite al niño reaccionar con movimientos adecuados a distintos tipos de estímulos. Los estímulos pueden ser visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos, rítmicos o rítmicos sonoros. Esta capacidad se realiza en el menor tiempo posible luego del estímulo que se le impone al niño. La capacidad de equilibrio es la capacidad de mantener el cuerpo en equilibrio ante diferentes fuerzas que sobre él actúan, es decir, es la capacidad que tiene el niño para mantener el equilibrio en situaciones en movimiento o estáticas. Cuando nos referimos al ámbito de intensidad orgánica, hacemos referencia a las capacidades condicionales. Cuando hablamos acerca de las capacidades condicionales, hacemos referencia podemos mencionar distintas capacidades como la flexibilidad, la capacidad de resistencia, la capacidad de fuerza, la capacidad de velocidad. Cuando hablamos acerca de la capacidad de flexibilidad, quiere decir que es la capacidad que el niño tiene en producto de la elasticidad de sus músculos y la movilidad articular. Cuando hablamos acerca de la resistencia, es la capacidad orgánica para sostener la fatiga en un tiempo prolongado. Cuando hablamos acerca de la capacidad de la fuerza, es la capacidad de oponerse o de superar contra una fuerza externa. Y cuando hablamos acerca de la capacidad de velocidad, es la capacidad que permite reaccionar rápidamente y realizar acciones motrices en un tiempo mínimo. Para desarrollar las estructuras cognitivas del juego motor, podemos destacar el juego funcional, el juego simbólico y el juego paralelo. Cuando nos referimos acerca del juego funcional, también se lo puede llamar de ejercicios también se lo puede llamar de ejercicio. Consiste en repetir una y otra vez la acción por puro placer de obtener un mayor y mejor resultado inmediato. Cuando hablamos acerca de los juegos paralelos, el juego paralelo se produce cuando hay varios niños en una misma sala que están jugando. Cada niño está jugando a su propio parecer, en su propio mundo, pero a la vez está jugando y sabe que hay varios niños en la misma sala. Esto le ayuda a aprender diversas cosas como habilidades como respetar turnos. Al referirnos acerca del juego simbólico, el juego simbólico es un tipo de juego conocido como elaborado a través del cual el niño recrea y representa todo lo que ocurre a su alrededor. Como su propio nombre lo dice, simboliza diferentes tipos de actos de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay veces que vemos a los niños jugar a la tienda o jugar al kiosco o jugar a la mamá y el papá o jugar a los autos chocadores, y eso sería lo normal en el juego simbólico.